Bien, vamos al repaso de la clase. Estas son clases secuenciales y por eso los repasos son importantes. El repaso dura exactamente 5 minutitos y después tenemos 25 minutos más de clase y después tenemos entonces la sesión de preguntas que yo sé que hoy no van a haber preguntas, gloria a Dios. Sí, eso es broma. Ok, bien. Recordamos que el viejo hombre es la vieja naturaleza. Y tal vez una manera de explicarlo de forma sencilla sería decir que el viejo hombre es nuestra vieja manera de pensar. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es despojaos, que significa alejarte, separarte, distanciarte del viejo hombre. También la Escritura nos está diciendo que el viejo hombre, o sea, esa vieja naturaleza, esa vieja manera de pensar, fue alimentada por deseos ilegales. ¿Se acuerdan? Concupiscencia, que esos deseos ilegales arruinaron y corrompieron la vieja naturaleza, dañaron la manera de pensar del hombre, de ese viejo hombre. De manera tal que si nosotros queremos despojarnos del viejo hombre, es necesario trabajar con dos cosas. Número uno, necesitamos trabajar con los deseos ilegales, porque los deseos ilegales es lo que trajo la corrupción. Si no trabajo con esto, con los deseos ilegales, pues yo resuelvo un problema, pero los deseos ilegales están ahí, vuelven otra vez y voy a seguir viviendo en un círculo vicioso. Lo segundo que yo necesito hacer es quebrantar los hábitos. ¿Por qué? Porque el pecado no arrepentido y repetido produce una adicción. Probablemente sea más fuerte que un simple hábito. La razón es que al nosotros pecar le otorgamos al infierno un permiso para bombardearme. Así que las voces en la mente van a subir de intensidad y de frecuencia y eso hay que quebrantarlo. Imagínate, esto es la idea es una ciudad amurallada y el enemigo lo que quiere es hacer una brecha. Tan pronto hace una brecha, por ahí entra. Tan pronto nosotros pecamos, se hace una brecha en el muro que nos protege a nosotros. Esa fue la conversación que Satanás tuvo con Job. Tú no me dejas atacarlo. Tú eres tenías un círculo alrededor de Job que lo protegía. Así que con eso nosotros necesitamos trabajar. En adición mencionamos que la iglesia, en términos generales, la iglesia del Señor, trató de desvestir al viejo hombre con mandamientos. Y la Biblia con claridad nos enseña que los mandamientos no tienen esa capacidad, sino que todo lo contrario, en vez de desvestir los mandamientos, lo que hace es que despiertan en el hombre o ponen en evidencia que el hombre tiene una dificultad para obedecer. Tan pronto tú pones un mandamiento, va a haber un quebrantamiento del mandamiento y a la misma vez el mandamiento le otorga un poder al pecado. Habíamos mirado 1 Corintios capítulo 15, verso 56, que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley le otorga poder al pecado. Y Pablo dijo, yo no conocía la codicia hasta que me pusieron un mandamiento que decía, no codiciarás. Y el mandamiento cogió poder, el pecado cogió poder por causa del mandamiento y me mató. Hebreos 10:1 dice, un pasaje extraordinario, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, nunca, es un absoluto, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo Hebreos 10:1 de una forma sencilla? Que la ley no puede cambiar el corazón. Lo único que la ley hacía, aparte de informarnos, educarnos, poner límites, era trabajar con el exterior. Por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón adulteró, porque la ley evaluaba tus acciones, pero la ley no tenía la capacidad de evaluar tus deseos, nunca tu corazón y nunca tus intenciones. Así que la gracia es mucho más exigente que la ley. La gracia llega a territorio donde la ley no llega, porque la gracia llega al corazón, a la mente, al interior del hombre. Jesús puso de manifiesto que el problema del hombre se encuentra en su interior. ¿En qué lugar de nuestro interior? En la mente. Nunca haremos nada que primero no lo pensemos. Nunca desearemos nada que primero no lo pensemos. Caín escuchó que Dios alabó la ofrenda de su hermano. Caín lo escuchó. Tuvo un pensamiento. El pensamiento es, Abel es el favorito.
Y como consecuencia de ese pensamiento, él tuvo un deseo, él tuvo una emoción y por esa razón mató a su hermano. Y Romanos 12:2, que este verso prácticamente ha aparecido en casi todas las clases, nos dice: no os conforméis a este siglo, no tome las formas vanas de este siglo, sino transformaos, que es metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es transfórmate por medio de cambiar la manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Terminamos el repaso y hoy comenzamos con la clase número 5, los deseos ilegales. Bien, y aquí vamos a tener, hablando de los deseos, básicamente esta clase completa es, los próximos 25 minutos es los deseos. Los deseos ilegales. Un pensamiento produce un deseo. Y ese deseo, si no se detiene, va a generar más pensamientos, que a su vez generarán más deseos. Y es así como un deseo ilegal sencillo, se convierte en un deseo descontrolado. Pues por causa de los pensamientos y por causa de no haberlo atajado inmediatamente, ese deseo cobra potencia con la ilegalidad y se convierte en un deseo descontrolado que la Biblia lo llama concupiscencia. Son deseos de alta intensidad, son deseos sin control. ¿De dónde vienen nuestros deseos? Mirando la Biblia, yo encontré cuatro fuentes de deseos y lo vamos a mencionar, esas cuatro fuentes. Número 1, pueden venir de mi interior. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de mis propios deseos ilegales, es atraído y seducido. Cada uno es tentado ahí. ¿De dónde? De mi propio interior. No tiene que pasar nada más. Yo puedo estar en el Tíbet solito, en un monte allá, en un monasterio, yo solo, y allí mismo yo ser tentado. La razón: todos nosotros hemos pecado y en nuestro interior hay memorias, hay recuerdos del pasado. Esas memorias pueden ser activadas en cualquier momento, por cualquier cosa, por un olor, por un comentario, por una imagen, por un sonido. Esas memorias pueden ser activadas y en esas memorias hay depósitos de pensamientos y de deseos ilegales. Y tan pronto son activadas, yo tengo que trabajar con eso. Así que una fuente soy yo mismo, una fuente de deseos ilegales, yo mismo. La segunda fuente puede ser el enemigo. Juan 8:44, verso famoso, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí la Biblia está diciendo con claridad que el enemigo tiene la capacidad de colocar sus deseos en nosotros de manera tal que nosotros terminemos ejecutando una conducta que no nació en nosotros, sino nació en él, en Satanás. Hechos 5:3, el apóstol Pedro confronta a Ananías y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro está certificando lo que estamos hablando, que Ananías tuvo un problema y que el problema que tuvo Ananías, el responsable fue Satanás, que bombardeó a Ananías con pensamientos que generaron unos deseos. Y lo interesante es que cuando tú analizas esta historia, este pasaje, es casi irracional lo que Ananías hizo. ¿Por qué? Porque los apóstoles no exigían absolutamente nada. Si él tenía una propiedad y la propiedad valía $50,000, él podía fácilmente decir: mira, vendí la propiedad de 50,000, yo les quiero dar 25 y me quedo con 25. Tan sencillo como eso. ¿Por qué razón, digamos, él vendió la propiedad, por ejemplo, en 50 y fue donde los apóstoles para decirle: la vendí en 25, aquí están los 25? Y eso fue lo que Ananías hizo. Así que Satanás tiene esa capacidad de bombardear nuestra vida con pensamientos. Por esa razón, la necesidad de nosotros vivir pegados a la Escritura, porque con la Escritura
nosotros podemos identificar fácilmente con la combinación de la Escritura y el Espíritu Santo en nosotros podemos identificar rápidamente una voz del enemigo. Tercera fuente de deseos, otra persona. Miremos estos dos versos interesantes. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a blasfemar. Aquí tenemos dos hermanitos, Himeneo y Alejandro, que causaron problemas, le causaban problemas en la iglesia, le causaron problemas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice algo que es un poquito extraño. Hay otro pasaje de la Biblia que habla acerca de eso también, pero como quiera, son pasajes un poquito oscuros, donde Pablo dice, lo entregué a Satanás. Miren, hermanos, lo que dice, lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Como quien dice, se lo entregué a Satanás para que se cure. Para que deje de blasfemar, se lo entregué al diablo. Se lo entrego al diablo. ¿Cómo es eso? Se lo entrego al diablo y él va a aprender a dejar de hacer algo incorrecto. Va a mejorar porque se lo entrega a Satanás. Eso es lo que está diciendo eso. Segunda Timoteo 2:17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Igual tenemos dos hermanitos aquí, pero cuando nosotros miramos los dos textos, nosotros vamos a encontrar un denominador común, y el denominador común es Himeneo. Himeneo está en las dos situaciones. Así que nosotros podemos llegar a la conclusión de que Himeneo era un hermanito con dotes de liderazgo, pero con el corazón dañado. Y Himeneo era capaz de influenciar a aquellos hermanos que eran frágiles, que eran débiles. Entonces tenemos a Alejandro, que era un hermanito débil, y tenemos a Fileto, que era otro hermanito débil. Y Himeneo, con sus dotes de liderazgo, pero con su corazón dañado, era capaz de influenciar a Alejandro, de influenciar a Fileto para que ellos entraran en conductas incorrectas, produciendo pensamientos, ideas que generaban deseos incorrectos. De hecho, en el pasaje anterior, es bien difícil de pensar que el diablo le susurró a Ananías y a Zafira, la esposa, al mismo tiempo. No, no, no. La idea más correcta para pensar es que a uno de los dos, o a Ananías o a Zafira, su esposa, el enemigo le susurró. Y si fue Ananías, después Ananías influenció a Zafira, influenció a su esposa, similar a como en Edén. En Edén la serpiente identificó, estaban dos, Adán y Eva, y la serpiente identificó, déjame engañar primero a la mujer, y después la serpiente no tuvo que hacer nada, la mujer influenció al hombre. Así que deseos en nosotros pueden venir también por causa de otras personas. La cuarta fuente que nosotros encontramos en la Biblia la llamamos corriente de este mundo. Y nosotros por eso podemos entender maneras de pensar que están en el mundo, que son contrarias a la Escritura, están en los aires. Maneras de pensar. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí está, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ok, la corriente de este mundo, lo que hay en la corriente de este mundo, quien lo gobierna, aquí la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire, estamos hablando de una corriente satánica, corrientes de pensamiento satánica, contrarias a la Biblia, que tienen ideas, pensamientos, que producen deseos. Y ahí estamos nosotros. Y dice la Escritura, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo te doy un ejemplo sencillo. Tú estás tranquilo, llegaste a tu casa, tú no estás absolutamente con nada. Tú prendes el televisor y de momento en el televisor ponen una imagen, y esa imagen de momento te afecta a ti, te produce un pensamiento que genera un deseo. Abres tu celular, abres tu iPad, abres tu computadora, estás mirando una revista, estás haciendo una búsqueda por internet, estás buscando un email, y de momento llega un email de esto de
una mujer que te hace una invitación si la quieres conocer, y todas esas cosas que aparecen en ese mundo de internet. Tú tienes que llegar a la madurez de que tú no puedes tocar absolutamente nada de eso, porque cuando tú tocas eso, tú estás abriendo una puerta que no se debe abrir. Corrientes de este mundo son fuentes de pensamiento y de deseos incorrectos que afectan a cualquier persona. Déjame decirte, esto probablemente tú lo sabes, hay empresas, hay compañías y gente que se dedica a pagar por los emails a empresas. ¿Para qué? Para enviarle información ilegal a los emails de las personas. Para eso. Hay gente, hay compañías que se dedican a la pornografía, que compran email y compran email hasta de iglesia, de cristianos, para mandarle a los cristianos información de pornografía a su email. Ellos pagan por ello. ¿Por qué pagan? ¿Saben por qué pagan? Ellos no son tontos, ellos pagan porque la estadística le dicen que se lo envían a cristianos y que hay cristianos que tocan ahí, lamentablemente quedan atados, esclavizados a deseos incorrectos. Un deseo te puede llevar a un estado de esclavitud. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en la enseñanza que dimos tiempo atrás acerca del poder del segundo pensamiento. Es bien sencillo, te lo explico de una manera bien sencillita. La enseñanza dice que el primer pensamiento que viene a mi vida viene por cualquiera de estas cuatro fuentes, por mi pasado, pero yo no es que yo lo estaba buscando, por el diablo, por otras personas o por las corrientes de este mundo. Así que el primer pensamiento, casi pudiéramos decir que el primer pensamiento que yo tengo es al azar. El primer pensamiento ilegal que me llegó es al azar. Pero el segundo pensamiento nunca es al azar. El segundo pensamiento siempre será mi respuesta al primer pensamiento. El segundo pensamiento es el pensamiento más valioso que todos nosotros tenemos, porque del primer pensamiento no necesariamente yo soy responsable, pero todos nosotros siempre seremos responsables del segundo pensamiento, porque ese es mi pensamiento. Es como yo respondo a ese primer pensamiento que alguien depositó. ¿Cómo yo respondo a ese email que me llegó? Yo digo, no, yo no voy a tocar eso. ¿Cómo yo respondo a esa imagen que llegó? No, yo no voy a tocar eso. Esa es siempre mi responsabilidad, y de ahí sí. Entonces, la decisión que nosotros tomemos ahí en ese momento me lanzará a un estado extraordinario de paz con Dios, o me puede lanzar a un estado de esclavitud y de ilegalidad. Uno de los versos más importantes sobre el tema de deseos, sobre este tema que estamos hablando, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, verso famosísimo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, vamos a explicar esto. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos estudiosos de la Biblia sostienen que en estos versos descansan todos los posibles deseos de los hombres y como consecuencia todas sus tentaciones. De hecho, muchos coinciden en que el ataque a Jesús, la tentación a Jesús contiene estos tres deseos. Miremos la tentación de Jesús en Lucas capítulo 4, versos del 3 al 13 para analizarlo, ¿ok? Lucas capítulo 4, versos 3 al 13 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Verso 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo,
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado por toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bien, en esta tentación de Jesús, cuando nosotros lo miramos y lo evaluamos, nosotros lo primero que vamos a encontrar es que el pan, que es el primer ofrecimiento que le hace Satanás a Jesús, el pan corresponde a los deseos de la carne, el hambre, a los deseos de la carne. Lo segundo que vamos a encontrar es que cuando Satanás le ofrece los reinos de la tierra, que los vea, eso corresponde a los deseos de los ojos. Y la Biblia es sobre eso, de los deseos de los ojos, la Biblia es abundante. Mira, Josué 7:21 dice, Acán, cuando Josué lo confronta porque ellos perdieron una batalla, le dieron en la cara, y Josué está orando, y Dios le dice, levántate porque hay pecado, hay anatema. Esa es la respuesta, Josué 7:21. Entonces Acán está contestando cuando Josué lo confronta, pues miré y vi con mis ojos entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí, que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Lo primero que él hizo fue ver. Como él no confrontó eso que vio, él no lo confrontó, lo siguió mirando, lo siguió pensando, lo siguió mirando, siguió deseando, y se generó un deseo. El deseo fue tan intenso que se convirtió en codicia, deseo descontrolado. Y después la codicia es un deseo descontrolado tan fuerte que casi te obliga, genera una conducta. Lo tomé, lo escondí, sabiendo que estaba mal. Eso fue lo que yo hice. Segunda de Samuel 11:2, pasaje famoso, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La vio, no confrontó ese pensamiento, la volvió a mirar, tuvo un pensamiento, la volvió a mirar, más deseos de alta intensidad, la codició, la mandó a llamar. Todo es consecuencia. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Y lo tercero que Satanás hizo fue, le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Ya no tenía nada que ver con el hambre, con la carne, ya no tenía nada que ver con lo que él viera con sus ojos. Le está diciendo, si tú eres el hijo de Dios, échate abajo. Está apelando a la vanagloria de la vida. Vanagloria, la palabra vanagloria se puede traducir por jactancia y soberbia, pero es interesante lo que yo encontré buscando, que la palabra vanagloria que aquí se usa en el griego es la palabra alazoneia. Y la palabra alazoneia realmente viene de un tipo de persona que se llamaba en aquellos tiempos, en griego lo llamaban el alazón. Y el alazón era el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. El alazón era el fanfarrón del pueblo. Es el que vive en una casa de alquiler, pero habla continuamente de comprar una casa más grande. Su conversación gira continuamente en presumir de cosas que no posee y se pasa la vida tratando de impresionar a los demás. Sabemos que en Facebook parece que hay muchos alazones, ¿verdad que sí? Y nosotros, así que es interesante porque yo nunca en mi vida hasta ahora había mirado este verso con eso que descubro. Espérate, está hablando aquí la Biblia de que la tentación que le hizo Satanás a Jesús, cuando está hablando así de la vanagloria de la vida, empieza a jactarte, empieza a presumir, empieza a fanfarronar, a hacerte que eres mejor que los demás. Empieza a presumir de cosas y trata de impresionar a la gente. Esa es la tentación que está ahí. Los deseos de los ojos, perdón, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora bien, independientemente si el diablo se le presentó a Jesús en persona o si el diablo fue un ataque a la mente, realmente eso no nos concierne a nosotros porque de eso nosotros no tenemos el control. De hecho, yo sospecho que la mayoría de nosotros, el diablo nos va a presentar en persona, que va a hacer ataques a la mente, bombardeo a la mente, etcétera. Ahora, lo importante aquí no es la parte de lo que el diablo hizo. Lo que nos concierne a nosotros es lo que Jesús hizo.
¿Cómo Jesús contrarrestó y canceló el ataque del diablo? Él lo hizo con palabras, pero no lo hizo con cualquier palabra. El Señor usó la palabra de Dios para vencer al ataque que comenzó con deseos. El mejor momento, hermano, para contrarrestar un deseo ilegal es inmediatamente que aparece. Repito, esto es bien importante. El mejor momento para contrarrestar un deseo ilegal es inmediatamente que aparece. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ese va a ser el momento de más debilidad de ese deseo. Cuando aparece por primera vez, ese va a ser el momento de más debilidad de ese deseo. Porque si yo no lo ataco en ese momento, el deseo producirá más pensamiento, generando deseos con más frecuencia y con más intensidad. Y ya, después de unos cuantos días, probablemente nosotros estamos enfrentando lo que se llama un deseo descontrolado. Un deseo que no lo puedo controlar, que siento que me gobierna la vida, que siento que está en los poros de mi piel. Si usted piensa que va a vencer con pensamientos buenos los deseos ilegales, déjenme decirle que está equivocado. Lo malo se reproduce más rápido que lo bueno. Eso está probado. La enfermedad se pega, la salud no se pega. El moribivir se come la grama. O sea, el pasto malo se va a comer la grama bonita. El consejo o la conducta mala se pega. La buena hay que trabajarla. El pensamiento malo siempre vencerá al pensamiento bueno, pero una palabra hablada siempre vencerá un pensamiento. Un pensamiento malo vencerá a un pensamiento bueno, pero una palabra siempre vencerá a un pensamiento. Las palabras son más poderosas que los pensamientos. Y esto es interesante porque el reino de las tinieblas opera con bombardeo de pensamientos, pero el reino de los cielos opera con palabras. El reino de los cielos es un reino que opera en palabras. Toda la Biblia lo contiene así. Y dijo Dios, y diga el débil, fuerte soy. Y el Señor dijo, Jesús dijo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Él no dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, piensa. No, él no dijo eso. Si tú te sientes débil, piensa. No dijo eso. Si tú te sientes débil, habla. Si tú quieres mover un monte, háblale al monte. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde? No es de la mente, es de la boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú quieres aprender algo, todo lo que tú tienes que hacer es háblalo, repítelo, repítelo. Así como nosotros aprendemos canciones. Nosotros no aprendemos canciones pensando en las canciones. Si nosotros tratamos de aprender una canción pensando, nunca la aprenderemos. Nosotros agarramos la canción y empezamos a decir las letras. Y de momento nos equivocamos y lo corregimos. Y de momento descubrimos que la medida en que nosotros hablamos la letra de la canción, más fácil se queda. Y la seguimos hablando hasta que de momento se me queda para siempre. Y ya está, tan sencillo como eso. Yo les conté a ustedes hace tiempo atrás, no está aquí en el boqueo, les conté que cuando Lucy se le dio la enfermedad de epilepsia nocturna que producía amnesia, a Lucy se le olvidaba la gente, las caras de la gente. Íbamos a los lugares y no se acordaba de que había estado ahí, no se acordaba de la gente que había conocido ahí el año anterior, etcétera. Pero yo me di cuenta de algo, y era que jovencitos que hoy son adultos, hombres mayores de nuestra iglesia, que estuvieron en nuestra iglesia cuando jóvenes, Lucy se sabía todos los nombres de ellos. Todos los nombres de ellos. Si hablamos de cualquiera de ellos, Lucy decía fulano, y se sabía todos los nombres de ellos. ¿Por qué? Porque Lucy tiene la práctica de que ora por todos esos hombres ya, que eran nuestros jóvenes, hijos de muchos de nuestros hermanos. Lucy ora por ellos todos los días. Como Lucy ora por ellos todos los días y los tiene en la boca todos los días,
a pesar de que ella tenía epilepsia nocturna y que le producía amnesia, lo que Lucio hablaba con la boca vencía la epilepsia nocturna, la amnesia de la epilepsia nocturna. Increíble, es un poder increíble en lo que nosotros hablamos con nuestra boca. Y el reino de los cielos opera con palabras. Mira lo que dice la escritura en Ezequiel 37:1, pasaje igualmente famoso. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, el profeta no tiene, al profeta no le interesa los huesos secos y el profeta no tiene ninguna fe de que allí va a pasar absolutamente nada. Me dijo entonces, ¿quién le habló? Dios le dice entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. De hecho, la historia más larga, ocurrió un milagro increíble y todo ocurrió simplemente porque el profeta obedeció al Señor que le dijo, háblale. Quiero que le hables a los huesos. No fue porque el profeta tiene una gran fe. No le dijo, piensa que va a ocurrir un milagro. No. Él dijo, háblale a los huesos secos y allí ocurrió un milagro. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios envía una palabra. Por eso es que Dios cambia nombres a la gente. Dios le dijo a Jacob, te vas a llamar Israel. Dios le cambió el nombre porque Dios iba a hacer algo con él. El cambio de nombre significaba una obra de Dios. Dios cambió el nombre de Abraham. Dios le cambió el nombre a Sara porque esos son obras de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lanza una palabra. Dios lo dice. No lo piensa, Dios lo dice. Los ángeles mensajeros, eso es lo que hacen. Van y sueltan una palabra de lo que el cielo ha dicho. La manera de pensar que tú y yo tenemos hoy es producto del alimento que le dimos ayer. ¿Cuál alimento? Las palabras alimentan la mente. Y aún más, la vida que tenemos hoy es producto de las palabras que hablamos ayer. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 5. Y este pasaje es súper interesante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire la comparación que está haciendo la Biblia. Sabemos que un caballo es un animal bien fuerte, con una osamenta increíble. Un caballo debe pesar aproximadamente entre 800 a 2.000 libras. Y todo ese peso de ese caballo se va a dirigir por la boca. Eso es todo. La boca va a dirigir el caballo. El caballo va a ir donde la boca diga. Eso es todo. El caballo va a ir donde la boca diga. Y los barcos, más gigantes todavía, con vientos impetuosos que lo golpean. Y tienen una pieza pequeña que se llama un timón, que en este caso la Biblia está haciendo una analogía como si fuera el timón, la boca. Como si fuera la boca, la lengua. Y dice, ¿para dónde va el barco? Donde lo lleve la boca, donde lo lleve el timón, donde lo lleve la boca, para ese lugar va a dirigir el barco. No importa para dónde vengan los vientos pueden en algún momento dado sacudir el barco, pero el timón determina para dónde va el barco. La boca determina para dónde va el barco. Y entonces la Biblia está diciendo, y así es en nosotros, está diciendo la Biblia. Así es en nosotros. ¿Para dónde va tu vida? Para donde vaya tu boca. ¿Para dónde va mi vida? Para donde yo hable con mi boca. Yo la voy a llevar con la boca a donde yo quiera. ¿Quién gobierna el caballo? La boca. ¿Quién gobierna al barco? El timón, la boca. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? La boca.
Mis palabras gobiernan mi vida. Tus palabras gobiernan tu vida. La lengua va a ejecutar, la boca va a ejecutar lo que la mente le ordene. El problema es que el cuerpo va a ir, no donde la mente piense, el cuerpo va a ir donde la boca diga. Si la mente pensó algo y después alguien lo convenció y termina hablando, no lo que la mente pensó, lo que otro dijo, el cuerpo irá donde hable la boca, no necesariamente donde piense. Si la mente no le ordena a la boca nada, entonces la lengua, la boca hablará lo primero que le llegue. Y eso es bien, bien peligroso. Según de Corintios capítulo 10, estamos terminando ya, versos del 3 a 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros, cuando miramos este verso, sabemos inmediatamente que el libro de Efesios nos dice que Dios nos ha dado una armadura, porque aquí, 2 Corintios, dice, da la idea de que nosotros pertenecemos a un ejército, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército no son carnales, son poderosas. Y sabemos que Efesios dice, capítulo 6, dice que Dios nos dio una armadura, pero cuando nosotros analizamos Efesios 6, nosotros descubrimos que básicamente toda la armadura que Dios nos dio a nosotros es una armadura de defensa, es para defendernos, excepto el verso 17 del capítulo 6 de Efesios, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada en la armadura de Efesios es el único, la única arma que es de ataque. Esa espada que está ahí, esa es la única arma que puede destruir fortaleza. Así que la herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para destruir fortalezas es la palabra que está en nuestra boca. Por eso nosotros necesitamos hablar con nuestra boca para destruir todo argumento que se levante contra Dios, toda altivez y toda cosa que se levante, que el enemigo quiera colocar dentro de mí, todo deseo ilegal, todo pensamiento incorrecto, nosotros lo vamos a destruir. Toda fortaleza la vamos a destruir con el poder que está en la palabra. No es la palabra de Efrén Durán que le da el deseo de hablar cualquier tontera. No, es la palabra de Dios que habita dentro de Efrén Durán. Y esa palabra yo la tengo que llevar a mi boca. Y con mi boca destruir todo aquello que el enemigo ha levantado. La espada es el arma de ataque. Es el arma que puede destruir fortalezas. Y ahí mismo dice, esa es la palabra de Dios. Así que volviendo a 2 Corintios 10, 3, 5, vemos que Dios nos ha dado armas de soldado muy poderosas que van a destruir toda fortaleza que el diablo haya levantado. Así que necesitamos hablarnos la palabra nosotros mismos. Yo, antes que hablar la palabra para cualquiera, yo necesito hablarla para mí mismo. Yo necesito destruir cualquier cosa que el enemigo haya tratado de construir dentro de mí. Yo necesito quebrantar cualquier tipo de deseo ilegal, incorrecto, que el enemigo haya tratado de montar dentro de mí. Cualquier pensamiento incorrecto. Esa es la manera que los deseos van a ser cancelados. Deseos ilegales van a ser cancelados por medio de la palabra. Un pensamiento, una palabra hablada, siempre vencerá un pensamiento. El texto está diciendo que todo pensamiento, cualquier pensamiento, no importa de la índole que sea, no importa si viene del reino de las tinieblas, será llevado cautivo a la obediencia si nosotros usamos las armas que Él nos dio, que es la palabra. Esto es una actividad no de un día. No es que yo lo hago hoy y lo hago el próximo mes. No. Esto se tiene que convertir en la manera de vivir. Esto se tiene que convertir en la nueva manera de pensar. Esto se va a convertir en mi nueva naturaleza, donde yo me desvisto de aquella vieja que estaba llena de deseos ilegales y me he visto de una nueva naturaleza que está llena de la palabra de Dios y que yo la uso todos los días. Esta es la forma en que vamos a renovar la mente, como vimos que el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos 12:2. Terminamos. Dios te bendiga mucho. Ahora los dejo con Itamar. Itamar entonces nos desconecta de Facebook y llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Está bien?